Pues entonces, habiendo ya entendido las profundidades que moviliza Escorpio y haciendo una analogía de este peregrinaje del ego, de este ego que constituye una pequeña, ¿verdad? Una pequeña parte de nuestra constitución total. Hay varias entidades y principios psicológicos activos adentro de nosotros, y muchos de ellos son autónomos, tienen vitalidad y voluntad propia. Y como decía, haciendo un análogo de este peregrinaje del ego a través del primer hemiciclo, de los primeros 6 signos del zodiaco, en el cual está el ego aprendiendo todos los atributos, integrando los patrones geométricos, asimilando la vibración de la energía de los signos de este primer hemiciclo para constituirse en su parte más fundamental, y luego en el segundo hemiciclo empezar a desprenderse de ciertos atributos, intercambiarlos con el entorno y dejar asimismo una huella en el pasar en su andar por este mundo, ¿no? Entonces, cuando el ego se ha sumergido en las profundidades del segundo signo de agua, Escorpio, eh, ha tenido que dejar en el entorno, en la atmósfera, en el ambiente inmediato, una gran parte de sí mismo, o al menos una parte que el ego considera fundamental. Ha dejado algo así como la piel de una serpiente que se ha renovado, pero en el momento en el que se introducen las aguas de Escorpio, hay una fuerte identificación con el plano del agua. Entonces hay muchas emociones turbulentas. En el psicoanálisis se conoce a estos procesos escorpiónicos como la noche oscura del alma, por ejemplo, la nigredo alquímica, y dentro de las 3 o 4 obras, dependiendo del proceso alquímico completo, eh, hay una subfase que se denomina calcinación, la calcinatio, y también esto tiene que ver con Escorpio, en el sentido de que se incinera toda la vieja estructura psicológica, y nos adentramos en el fondo de la experiencia vincular, psíquica, libidinal, oscura de Escorpio. En ese momento hay una muerte simbólica que está representada en el pasaje, en el rito de iniciación, en diferentes manifestaciones culturales, así como también la muerte física, la muerte, podríamos decir, la muerte de verdad, ¿no? La real, en la que ya no hay más procesos biológicos. Y entonces se alcanza un estadio en el siguiente signo secuencial, que va a ser Sagitario, eh, que nos habla de la renovación de esta energía que ha muerto en Escorpio. En Escorpio, la vibración de Escorpio, de Plutón, es una que da muerte, y el fuego del siguiente signo, el más elevado, es el que da nueva vida, ¿no? Una vida que está sujeta a pulsaciones de un orden superior. Ya no es una vida individual, egótica, eh, sí, individual, del signo de Aries, que es el inicio del estadio energético de la manifestación de cualquier vida en el plano biológico,
o así mismo en el plano simbólico, el iniciar alguna empresa, un proyecto, lo que sea, sino que ahora es una vida de un orden superior, de si se quiere una supravoluntad que está más allá del orden de lo sensible, está completamente conectado ya al plano intuitivo de las facultades mentales, por lo tanto está muchísimo más cerca de la verdad. A Sagitario se le conoce como el signo de la verdad revelada y los arquetipos más sobresalientes en la cosmovisión, vamos a decirlo así, en una cosmovisión más este, cultural, podrían ser estas imágenes de los patriarcas que se van a las montañas y se envuelven en una ascesis o en una cierta doctrina de la renuncia, del desapego, del desprenderse. De alguna manera en Sagitario nos desprendemos de las banalidades, nos desprendemos un poco de la materia rudimentaria del elemento tierra y nos dirigimos hacia las cuestiones superiores, abstractas, que nos conectan con aquello a lo que le hemos conferido la categoría de Dios, los dioses todos. Entonces, por esto, Sagitario está muy referenciado con los arquetipos de estos viejos patriarcas que se iban a estas montañas, ¿no? Tenemos a Zaratustra en Medio Oriente, tenemos a Abraham, cuando se le pide sacrificar a su hijo, ¿no? En la montaña, tenemos, por supuesto, al arquetipo más sagitariano posible, aunque está referenciado también a la era de Aries, pero es otra perspectiva, Moisés. Moisés sube al monte, no recuerdo el nombre de aquella montaña, y mira una zarza ardiendo, se le otorgan unas tablas de la ley, ¿no? Son las leyes de Dios, las leyes de la moral que va a instituir una nueva corriente de pensamiento que, bueno, es la religión del Dios de Abraham y de todos estos, de Moisés. Eh, eh, entonces, ¿qué está ahí referenciando mucho, no? Una verdad revelada. Sagitario, como decía, es la verdad revelada y y la revelación de una verdad superior solo puede llegar de planos superiores, por supuesto. Entonces, vamos a leer los estereotipos clave de Sagitario y vemos que es una inquieta aspiración que impulsa hacia un ideal y que los planetas allí situados en la vibración de Sagitario se teñirán o se impregnarán de creencias, de generalizaciones y de ideales. Vamos a ir desmenuzando. Inquieta aspiración. La aspiración es una facultad por medio de la cual nos podemos conectar a una entidad superior. ¿Y qué es una entidad superior? Además de lo que entendemos como Dios, es toda aquella acumulación de varias conciencias que juntas crean una red de conciencia más amplia, simplemente aquello. Y para acceder a esa supravoluntad que surge de esta nueva conciencia, así como para acceder a la información de esta nueva conciencia, aunque no nos conectemos a la supravoluntad y no nos rindamos ante ningún Dios y asumamos al Dios que hay en nuestro interior, pero el simple hecho de conectarnos con esa esfera requiere de un proceso de ascensión que en diferentes niveles de la vida se van a estar manifestando.
Cuando pasemos por una noche oscura del alma, en un periodo muy escorpiónico de nosotros, entonces moriremos y renaceremos en el siguiente estadio energético, Sagitario. Si aún tenemos cuerpo, bueno, esta muerte es más simbólica y psíquica que física, ¿no? Pero cuando no tengamos cuerpo, pues tendremos que realizar esta ascensión que les comento, eh, por medio del desprendimiento de nuestro cuerpo astral, ¿no? Y así. Sin embargo, para acceder a la conciencia superior de cualquier entorno, la cual puede ser la moral, puede ser las leyes de un parlamento, es una conciencia de varias ideas de ciertos legisladores que han puesto en circulación una serie de categorías, imperativos categóricos sobre lo que se puede y no se puede hacer, etcétera, etcétera. Entonces estas son las leyes que se revelan a el pueblo, ¿no? Como si fuese una especie de revelación de la luz del fuego. Sagitario es la energía de fuego que sintetiza todo ese elemento. En Aries tenemos un fuego descontrolado, en Leo está totalmente revestido, y en Sagitario es tan sutil que conecta cuánticamente toda la información, y para eso no puede ser una flama vulgar, un fuego vulgar, sino ni tampoco la refulgencia del fuego, sino solamente la luz. Ya no será energía termodinámica desprendiéndose del cuerpo geométrico como en Leo, tampoco será la llama bruta de la iniciación del movimiento como en Aries, sino simple y sencillamente la luz que conecta por medio de las partículas que son los fotones, toda la realidad cuánticamente y todos los nodos de esta red de conciencia superior. Entonces, con respecto a inquieta aspiración, la aspiración es el proceder al acceder a esa conciencia. Ese es el proceso, aspiración. En un plano muy mundano, pues lo podemos llamar así, aspiración, querer llegar a eso, aspirar a un futuro y tal. En un nivel más profundo nos referiremos al proceso de ascensión. Al final de cuentas, lo que hacemos al ascender o al aspirar es inhalar la conciencia alrededor. Y se inhala por medio de el aire que ingresamos a nuestro cuerpo y que trae ese aire, la molécula del oxígeno, que transporta a su vez prana, energía lumínica, ¿no? Partículas salamantinas. Entonces, esta aspiración por medio del aire se traduce en la asimilación de la luz del fuego, del elemento fuego, en su más refinado nivel. Y el más refinado nivel de la luz es siempre un ideal al que acceder, al que alcanzar, al menos en el plano humano, por supuesto. Esto siempre será un ideal en el plano humano. En la quinta, en la sexta y en la séptima dimensión, estos no son ideales, son hechos factuales, reales. Entonces, al nivel de astrología humanística, el estereotipo es la aspiración hacia un ideal al cual conseguir. ¿Y cuál es este ideal? El de la consecución de que las normas, la moral, más que las normas, la moral, por hacer el bien, por hacer el bien, simple y sencillamente ese es el propósito y el sentido, hacer el bien. Eh, es la energía, es la vibración con la que se tiñe Sagitario para la escala humana, y vemos que las personas de Sagitario son altamente entusiastas, tienen una energía bien chévere, en el sentido de que están como que son muy entusiastas, ¿no? Entonces, también aquí los planetas se tiñen de creencias, de dogmas,
aunque estas creencias ya en esta era resuenen más con aspectos de la ciencia dura, aún así siguen siendo creencias. Porque la ciencia, bueno, sabemos que está condicionada al paradigma del método científico, el cual delimita y no deja actuar a la naturaleza en toda su plenitud, sino que mediante una serie de presupuestos, hipótesis, ¿verdad? Se llaman, se le hace a la naturaleza una serie de pruebas, las cuales tienen que pasar ciertos cánones estrictos de lo que se espera de ella y se aíslan muchos de los factores que en realidad son la naturaleza actuando. Entonces también esto es una creencia, ¿no? La creencia de que la ciencia es la única verdad revelada actualmente, ¿no? Que se revela como cualquier dogma. La experimentación de la ciencia es bastante escueta, a decir verdad, si se le mira desde ese panorama, en el que no se le deja actuar con toda la plenitud de la que es capaz la virtualidad de la naturaleza. Porque en la medida en la que creamos que la naturaleza es una plantita o un gran árbol, o los más elevados piensen que la naturaleza humana está dentro de la cáscara humana, bueno, pues todo eso seguirá siendo una creencia, porque no han accedido a la verdadera realidad, ¿no? La ciencia es la creencia de la tercera dimensión, al menos la actual. Y cuando pasemos de era, la creencia será otra, ¿no? Pero seguirán siendo creencias. También se tiñe de generalizaciones porque hay que darse cuenta de que, bueno, ya sabemos que los ejes están determinados por la vibración de un signo y de su signo contrario y complementario, ¿no? Se necesitan a pesar de que son opuestos. Y de alguna manera tiñen un cierto desarrollo energético, una cierta temática con la cual vibra ese eje, ¿no? Como en Tauro y el eje 2-8, Tauro-Escorpio, nos habla de la sustancia psíquica para Escorpio y sustancia material para Tauro. El eje 3-9, que es el correspondiente a Géminis Sagitario, nos habla del proceso de amplificación y síntesis de la cognición. ¿A qué nos referimos con esto? Géminis necesita, por medio de su propia interacción, de su propia forma, ¿no? Conectar unas cosas con otras, necesita de la variedad de la información disponible en el cosmos. Géminis no estará estimulado a hacer absolutamente nada productivo, pragmático con esa información. El signo Géminis, no las personas de signo solar Géminis. Entonces, el eje contra el otro axis, la otra polaridad, en Sagitario, reúne toda la información y sintetiza. Y al hacer esta síntesis, en lo que puede caer es en una generalización de esta cognición a merced de una metacognición, o sea, una cognición más profunda del entendimiento práctico, digamos. Entonces, en Sagitario somos muy conscientes, si sintonizamos la vibración de Sagitario, somos muy conscientes de este fenómeno que siempre se da en las conversaciones de todos los lugares que se ponen de repente a conversar de cosas serias. Este, Llega información de una cultura y luego de una religión y luego de otra y luego de otra cosmovisión y así, y al final caemos en la generalización de creer, de creencias, ¿no? Que todo eso está hablándonos de lo mismo, ¿no? Y hasta lo vemos en todos lados en internet.
Krishna y Ra y Jesús son el mismo Dios, nada más que en diferentes culturas y como todos son dioses solares, pues es el mismo. O este fenómeno de creer que estamos hablando de lo mismo y, y al final no, y el que cree eso dice, bueno, pero me entendiste, ¿no? O la otra persona cree estar captando lo que tú estás compartiendo, porque como la ley, el axioma más importante de la tercera dimensión del cuerpo hermético nos habla de que como es arriba, es abajo, pues nos supuestamente entendemos tratando de anclar una idea sagitariana, cognitiva, de un plano muy, muy elevado, como lo es el de Sagitario, en nuestra escueta experiencia, ¿no? Entonces decir, no, pues sí, si me están hablando del patrón tetraédrico de doble envergadura, llamado Merkaba, pues, como se parece a la estrella de David, pues entonces es la estrella de David y como no soy hebreo, pues no la tomo a consideración o lo banalizo o no le tomo la importancia que debería, ¿no? Entonces en Sagitario eso suele suceder, generalizamos, ¿no? Y por eso una de las grandes calamidades de Sagitario es, por una parte, el dogmatismo, montarse a una idea dogmática y luchar hasta, hasta volvernos terroristas, o la de creer que no hay ningún sentido ni propósito en esta vida, ¿no? Una especie de nihilismo a través del descubrir la facilidad del proceso cognitivo, ¿no? Para las personas que estén en Sagitario en esa esfera elevada, ¿no? Para la mayoría de las personas, pues solamente va a representar, para la mayoría de las personas, solamente va a representar un entusiasmo muy exacerbado, el confiar en la vida, el que nuestras necesidades estén de alguna manera cubiertas por Dios, Dios proveerá y así, ¿no? Entonces se tiñe de todos estos ideales, de las creencias, de los dogmas o de un nihilismo, ¿no? En el cual, porque, por ejemplo, la posición de un Saturno en Sagitario eh, marca limitaciones como dificultades, ¿ves? Saturnales para que aprendas, ¿no? En el terreno de lo cognitivamente más amplio de la esfera humana, ¿no? Entonces, por medio de probar aquí, probar allá, ir al templo de acá, ir al templo de allá, o estudiar un montón de primero física, luego química, o sea, bueno, todas las ciencias, ¿no? Tratando de encontrar la última verdad, por medio de lo externo, revelado, por supuesto, externo, sin prestar atención a lo interno. Y se llega como al nihilismo porque te das cuenta de que nada contiene la verdad, ¿no? No hay una verdad absoluta, a no ser que te conectes a ti mismo en el fuego y en la vibración superior de Sagitario y renueves toda tu configuración que ha muerto en Escorpio, ¿no? Entonces, Sagitario es el templo de blanco. Al templo no se puede entrar con ninguna mancha, ¿no? Es el templo inmaculado. Hay que ir de blanco. El alma que ha estado en las vibraciones de la putrefacción de Escorpio no puede acceder a la vibración de Sagitario, simplemente no puede. Entonces necesita renovarse completamente, fundirse y calcinarse y luego nacer del mismo fuego que le ha calcinado en Sagitario y totalmente sin mácula proceder a los siguientes estadios energéticos. Con Sagitario esto es lo que nos va a suceder, ¿no? En algún momento quizás podamos acceder al nirvana, por ejemplo, la refulgencia
de la energía divina, ¿no? Que está brillando y que a veces ciega a las personas. Y la gente le encanta estar en el nirvana, ¿no? Ahí donde está la ataraxia máxima, el lugar de imperturbabilidad. Pero inclusive Buda tuvo que salir del nirvana para acceder bueno, a través de la trikaya, ¿no? Sus tres cuerpos, regresar al nirmanakaya, ¿no? Al cuerpo de gloria en el cual va a volver o vuelve, ¿no? Al mundo de alguna manera sutil, no está físicamente aquí, pero está anclado a un cuerpo de mayor capacidad lumínica, por supuesto, para seguir haciendo un servicio para la humanidad. Porque en el nirvana, pues nada más estás ahí como que, pues no está pasando nada, ¿no? Entonces es ahí donde existe la trampa de muchas religiones, ¿no? Este, entonces, Sagitario es todo esto. Y hablando propiamente de astrología humanística, las personas que se sintonizan con Sagitario, que son sagitarianas mercuriales, por ejemplo, o incluso los de Sagitario, la gente con Mercurio en Sagitario, lo tiene más desarrollado que un Sol en Sagitario, pero cualquier persona que se sintonice con Sagitario tiene una forma de comunicación bastante muy interesante. Para la mayoría de las personas, esto hablando de los 11 signos que no son Sagitario, hay muchas personas que necesitamos pensar, reflexionar antes de decir las cosas. En Sagitario no ocurre esto. En Sagitario lo que está sucediendo es que la capacidad intuitiva está cuánticamente conectada a la forma de expresión. Entonces, estas personas son canalizadoras por excelencia, por lo que todo lo que están verbalizando en el exterior está ya conectado, está ya dicho. Entonces, fíjense en las personas Sagitario que no paran de hablar, la mayoría, no paran de hablar porque están conectados a la fuente de la comunicación, haciendo síntesis, generalizaciones en lo menos luminoso, pero síntesis de información, por lo que mucho se puede decir con poco. Esto sería bastante chévere que se desarrollara así, que con poco se pudiera decir mucho, ¿no? Pero generalmente pues estas personas con su entusiasmo y con la conexión y ese goce, la palabra goce está muy relacionada con Sagitario, así como también con Tauro. La palabra goce está anclada a la experiencia intuitiva, no a la experiencia sensorial de Tauro, sino a la experiencia intuitiva. Entonces, cuando hay intuición, la persona goza. ¿Por qué? ¿Por qué goza? Porque siente la vida en ella. No sentirá el placer del roce del tacto, de Tauro, no sentirá el placer de comerse un dulce o algo así, sino que sentirá realmente la vida ardiendo dentro de sí mismo. Entonces esto le hará gozar. Y esto hará que sea una persona totalmente extrovertida y que inclusive a veces llegue a la imprudencia, pero generalmente son muy sabios y hacen esta suerte de sintetización de la información. Por eso realmente no reflexionan tanto en lo que dicen, sino que están canalizando las palabras una tras otra. Y esto le sucede mucho a Acuario, pero en el nivel cognitivo, no intuitivo. Por eso debería haber una investigación, sería bueno desarrollar una investigación en ese sentido, porque Acuario lo que está haciendo es captarla, y Géminis están haciendo, y los signos de aire están haciendo, captando información del ambiente, ¿no? Literalmente de la noósfera, pero Sagitario está captándola desde el plano superior, superior interno de la intuición del fuego.
Entonces la fuente es diferente, como que los signos de aire se comunican mejor con datos, vamos a decirlo así, datos duros, conceptos sería la mejor forma de expresarlo, y Sagitario se conecta por medio de categorías filosóficas, ya no de conceptos, ¿no? Se conecta por medio de categorías filosóficas y generalmente en el plano humanístico, por supuesto, estas categorías filosóficas denotan una fuerte mm, moción, apoyo, apologar el ubicarse dentro de una cosmovisión dada, una creencia que se profese, una fe, ¿no? Entonces también por eso en Sagitario se estudian todas las relaciones con las deidades, y la comunicación con estas deidades, ¿no? Entonces vemos por eso que de allí surge esto del arquetipo de Moisés recibiendo las tablas de la ley, ¿no? Lo que se va a hacer a partir de ahora en nombre de Dios, en nombre de una moral superior que nos va ¿a qué? A cohesionar, ¿no? Como pueblo, como el pueblo elegido, o como el mexicano, o como no sé, ¿no? Que nos diga la pauta de cómo es que vamos a proceder todos juntos para desarrollarnos como sociedad, como una conciencia colectiva y superior, ¿no? Y por supuesto que hay muchos ateos, sagitarianos, y entonces estos están totalmente decantados al caos, al nihilismo, y eso también, señores, pues es una ideología, ¿no? Que viene a estar muy, muy, muy de la mano con el anarquismo, con la subversión, y ahí vamos de nuevo, ¿no? Sagitario ahí también denotando una fuerte inclinación en esta época en la que estamos viviendo, con el nodo sur en Sagitario, que ya desde mayo de 2020 y todo este año está excretando energía sagitariana, mientras la cabeza del dragón, que es el nodo norte, el otro polaridad del eje, está alimentándose de energía geminiana, el signo contrario, ¿no? Está entrando mucha información a la experiencia colectiva y está saliendo mucha síntesis de la experiencia colectiva. Ya nadie quiere saber nada del dios monoteísta de las religiones abrámicas, ¿no? Ya nadie quiere saber nada de teología, de religión, de las grandes creencias. Todo eso ha muerto, a merced de una vorágine de información geminiana. Entonces, decía que está fuertemente denotado el aspecto sagitariano actual de que la grande creencia es que todos vamos a valer madre, ¿no? Entonces hay un nihilismo exacerbado en el ambiente. Evidentemente esta es una forma incorrecta de conectar con la energía del fuego y afortunadamente no se dará en mucho, es un proceso que sufre Sagitario en algunas ocasiones, pero siempre vuelve a la conexión con el fuego, ¿no? Con el fuego interno. Entonces sabe que hay algo allá, ¿no? Estas personas nihilistas no, intuitivamente saben que hay algo más allá, ¿no?